Jacobo, muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta conversación, pues para poder aprender y para poder compartir pues de tu experiencia, de las cosas que has ido viviendo, de cómo podemos esto trasladarlo a otras situaciones que todos nosotros enfrentamos cada día. Así que muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Mireia, a ti por contar conmigo en tu podcast y en esta conversación. Me hace mucha ilusión tenerla. Qué bien, qué bien. Oye, Jacobo, ya para meternos en materia, ¿no? Bueno, como ves, aquí tengo tu libro, ¿no? Que va por la décima edición y que es un libro que no solo es lo que aprendiste del dolor, ¿no? Sino que es lo que has aprendido de la vida en general, que tiene muchos momentos bonitos y también algunos momentos dolorosos, y en tu caso, pues especialmente, pues porque hay un día de verano que en Londres te despiertas pues porque te duele la espalda, que es algo que nos pasa a todos con cierta frecuencia, que nos duele la espalda, y eso hace que se desencadenen una serie de acontecimientos. Cuéntanos un poquito de esos acontecimientos. ¿Qué hacías en Londres, para empezar? ¿Y qué acontecimientos se desencadenan a partir de ese momento? Pues efectivamente es un libro cuyo título lleva directamente al dolor. El dolor hay de muchos tipos, ya hablaremos de eso durante nuestra conversación. Yo acabé mi carrera de gestión comercial y marketing y di el paso a una pequeña aventura, irme a vivir a Londres. Y ahí me incorporé a una muy grande multinacional de alimentación, United Biscuits. Estuve con ellos 3 años trabajando primero en el departamento financiero, luego en el departamento de marketing. Mi idea era extender lo más posible mi experiencia en Londres y al final resultó muy interesante. Casi al final de este periodo me despierto un dolor, como dices, un dolor que pensaba, fíjate en mi ingenuidad, es un dolor producto de que en la noche anterior estuve jugando al fútbol y no había estirado después del partido, ¿no? Y se convirtió en realidad, era la antesala a una enfermedad crónica muy dolorosa que fue diagnosticada unos 2 o 3 meses más tarde. Eso cambia mi vida porque cuando te diagnostican una enfermedad que es crónica, sabes que la vas a tener toda tu vida y además tiene unos efectos muy dolorosos y limitantes en el cuerpo, inevitablemente cambia tu vida. Y un poco el libro y mi historia desde entonces hasta hoy tiene que ver con qué pasa cuando la vida te da un pequeño tirón de orejas y te dice tienes que transitar un camino que no esperas. Un camino que al principio puede parecer de amenaza, de limitación, pero que si tú lo consideras o crees que puedes hacerlo, lo puedes convertir en una oportunidad. Mi vida es una vida de oportunidad desde un principio, un inicio de adversidad. Jacobo, te dicen 2 o 3 meses más adelante que tienes una enfermedad crónica muy dolorosa, pero digo, por hacernos un poco a la idea, ¿no? En algún momento comentas que estornudar era un suplicio y que atarte los zapatos una proeza, ¿no? ¿Cómo aprendes a vivir con eso? Esto es muy interesante. En mi caso el dolor me lleva a tener que gestionar esos pequeños detalles que en el fondo en el día a día ni te das cuenta, ¿no? A veces actuamos y hacemos cosas sin saber qué estamos haciendo. Atarnos el cordón de un zapato es bastante... lo haces de una forma automática. De repente la vida te pone en tal situación que tienes que gestionar cosas y estar atento a cosas que antes no te suponían nada. ¿Cómo lo gestionas? Pues te tienes que dar cuenta, te das cuenta que lo primero que tienes que hacer es abrazar la situación de adversidad. En mi caso, abrazar el dolor, ¿no? Cuando abrazas el dolor, de alguna manera te haces amigo de tu dolor. Sabes que va a estar contigo siempre y te tienes que acostumbrar a él. En lugar de poner una barrera o intentar o frustrarte porque algo que antes era tan natural como estornudar ahora se va a convertir en casi un reto, porque cuando estornudas el impulso hace que todo tu cuerpo se mueva, en ¿no? convulsión. Entonces te duele, porque la espondilitis anquilosante que padezco hace que el cuerpo se inflame por dentro, las articulaciones, entonces cualquier movimiento, cualquier toque hace que te duele, ¿no? Que te duela el cuerpo entero. Pues te das cuenta que te vas dando cuenta poco a poco que tienes los recursos y sobre todo la necesidad de gestionar momentos que antes eran irrelevantes en momentos que se convierten en importantes, ¿no? Hasta lo más pequeño. Y como siempre digo, aquí es muy importante la actitud que tienes frente a las cosas que te pasan, ¿no? Esto es muy conocido, está ya muy usado, pero no es
no es lo que te pasa en la vida, es lo que haces con lo que te pasa, es cómo asumes las cosas que te pasan, es cómo entiendes que puede suponer una oportunidad de crecimiento o no las cosas que te pasan, ¿no? No te digo que gestionar mi estornudo es una oportunidad de crecimiento, pero sí me pone en la línea de salida de entender que, que tengo que ser muy consciente de muchas de las cosas que me van a pasar desde entonces, ¿no? A nivel físico, a nivel psicológico y por supuesto a nivel retos del día a día. Tú dices que es una oportunidad de crecimiento. ¿En qué áreas piensas que esta enfermedad te ha ayudado a crecer? Que bueno, no sabes si hubieses crecido igualmente en eso, ¿no? Porque no has vivido otra vida paralela, pero que dices, bueno, pues mira, esto me ha supuesto... Es verdad, yo viví 28 años sin espondilitis anquilosante y todo el resto hasta hoy con espondilitis anquilosante. Tengo la información suficiente como para ver la diferencia. No sé cómo sería mi vida sin espondilitis porque habría transitado por otro camino. Pero mira, me hizo desde el minuto uno más empático, me hizo más sensible al dolor de los demás. Son cosas que tienes que vivir para entender. Quizás la razón por la que me he librado de muchos prejuicios, muchas etiquetas. Me ha hecho entender lo importante que es compartir ciertas cosas hasta donde quieras, pero no guardar para ti. Yo, por ejemplo, durante muchos años decía tengo dolor, me duele la espalda, no decía tengo espondilitis anquilosante, porque no por mí, que no me cuesta nada decirlo, sino por no molestar al de enfrente. No puedes estar todo el día diciendo tengo dolor, porque es tu dolor, es tu pesar, pero el de enfrente tiene un límite también. No puedes estar todo el día compartiendo lo negativo. Te hace entender hasta dónde puedes compartir y hasta dónde no. No para protegerte a ti, sino para proteger a los demás, ¿no? Entonces te hace una persona, yo creo que más sensible también, te hace una persona más cercana a los demás. Yo siempre digo que soy consciente de lo mucho que me he emocionado en mi vida en muchos aspectos y en muchos momentos, pero es quizá a partir de los 28 años cuando me emociono más sobre lo que le pasa a otras personas de lo que me emocionaba antes de esta enfermedad, de tener la enfermedad y tener el dolor. Quizá te suene un poco raro, pero para mí tener espondilitis anquilosante y tener tanto dolor durante tantos años, he tenido que dormir sentado 6 años por culpa del dolor. Me metía en la cama y el dolor se apoderaba más de mí cuando estás en estado beta y no estás tan pendiente y alerta. Y entonces me tenía que incorporar porque a las 2 horas de estar dormido el dolor ya era casi insufrible, me tenía que sentar y seguir durmiendo sentado. Situaciones así que vas superando en tu día a día te hacen más fuerte. Y como digo y repito, en mí supuso una oportunidad, porque desde aceptarlo, desde abrazarlo, desde pulir la actitud que desde entonces he sabido que he tenido que pulir, me ha llevado a unos mundos que jamás pensé que estaban escritos para mí, de los que ahora hablaremos, pero para mí ha sido una oportunidad por eso. Jacobo, tú nos puedes quizás contar, ¿no?, en qué momento vuelves otra vez al mundo corporativo, pero has vuelto muchos años al mundo corporativo y has dirigido a personas. Sí. ¿Cómo te hace ser un mejor líder el haber estado tú expuesto a ese dolor? Ahora se habla mucho de la empatía, pero luego vemos muchas veces pues esas situaciones quizás de rompimiento en los espacios laborales por falta de empatía, de comprensión. Entonces, ¿cómo esto se traslada a tus actitudes de liderazgo y en la dirección de personas? Pues mira, te lo voy a decir te voy a describir una situación y luego te explico por qué. Para mí, desde el dolor y de hecho, jamás falté a trabajar, desde que fui diagnosticado hasta hoy no he faltado a trabajar, excepto cuando un día he tenido fiebre o una gripe, como todo el mundo, porque sabía que si me agarraba la excusa de mi limitación física, el dolor, quizás hubiera sido la razón por la que poco a poco ir abandonando mis responsabilidades y mi compromiso conmigo y con los demás, ¿no? Pero hay una situación que lo define y es tener la puerta abierta. Yo en mi despacho, cuando he tenido despacho, otras veces no he tenido despacho, siempre he tenido la puerta abierta. ¿Qué quiere decir tener la puerta abierta? Tener la puerta abierta quiere decir mostrarte vulnerable como eres. Yo creo que una de las grandes virtudes de un gran líder es mostrar su vulnerabilidad, porque todos los seres humanos somos vulnerables. Y cuando alguien se muestra tal como es, desde su coherencia, pero también mostrando su vulnerabilidad, se hace mucho más importante hacia aquellos que le miran expectantes, ¿no?, y que quieren seguir su camino. Me ha enseñado, o creo que desde entonces escucho mucho más, aunque soy muy apasionado por muchas cosas, incluso a veces parezco hasta vehemente, procuro tener cuidado con, ¿no?, cómo hablo con los demás, cuál es mi compromiso con los demás desde lo que digo y lo que hago, cómo de coherente soy, pero
créeme que una de las cosas más importantes que intento aplicar en mi relación de liderazgo hacia los demás es poner a los demás en el lugar que tienen que estar, que es el mismo lugar que el líder, ¿no? Es decir, por el hecho de ser un líder no eres mejor ni peor que tus subordinados, ni que tus jefes, eres igual, con un talento determinado, con unas aptitudes determinadas y con una actitud determinada que te hace asumir ciertos objetivos o metas, pero eso no puede hacer que te vuelvas vanidoso, prepotente o que te creas distinto a los demás. El dolor me ha llevado a eso. Soy vulnerable, soy igual que los demás, lo que pasa es que mi responsabilidad hoy es esta. Y mi responsabilidad no solo conmigo, es con los demás. ¿Cómo puedo llevar a los demás en el camino que entiendo importante a lograr una meta común, ¿no? Para eso hace falta humildad, lo que he dicho antes, compromiso, empatía, una serie de cosas a las que a mí el dolor me ha llevado. Oye, tú nos cuentas un poquito en el libro, ¿verdad? Que tú eres una persona muy soñadora, que ya de pequeño pues siempre, ¿no? Pues tenías como ilusiones grandes. Pero sin embargo la enfermedad en un momento dado te lleva a dejar de soñar, ¿no? Porque entiendo que si atarte los zapatos es una dificultad, pues uno tiene que centrarse en vamos a cumplir los mínimos, ¿no? Y sin embargo hay un momento en el que decides reaprender a soñar. ¿Qué significa ese reaprender y a qué te ha llevado ese reaprender a soñar? Como muy bien dices, yo he sido una persona muy soñadora desde muy pequeño. Sueños a medida de cuando eres niño, a medida de cuando eres niño, ¿no? Sueños en grande, pero con la capacidad de ir cumpliendo pequeñas metas, ¿no? A lo largo del camino. Y esto tiene una cosa muy buena, y es que tienes la capacidad de soñar y por tanto el anhelo de cumplir con esos sueños. Y en mi caso, desde la enfermedad, una cosa muy mala, y es que el dolor, las pequeñas cosas a las que te refieres, hicieron que dejase de tener... Fíjate, yo creo que una de las últimas libertades que se le puede quitar al ser humano es su capacidad de soñar. Yo sueño en lo que creo, en lo que quiero, y nadie me puede quitar la capacidad de soñar. Con una pistola no me puedes, ¿no? Eso es una enorme libertad. Un día me di cuenta que había perdido esa libertad, y que la libertad me la había quitado mi dolor, mi enfermedad, mi necesidad de gestión de este dolor. Pero como entiendo la absoluta necesidad, importancia que tiene el proyectarnos en nuestros propios sueños, objetivos, metas, para mí es lo mismo, ¿eh? Desde una reflexión profunda, durante un tiempo, me di cuenta que esos sueños que me ilusionaban, que me hacían sonreír, que me hacían tener una mirada despierta ante el mundo, de repente habían desaparecido. Y fue en un momento muy concreto de mi vida cuando alguien me dijo que igual acababa una silla de ruedas por culpa de esta enfermedad, cuando decidí dar un paso adelante y decir, ahora o nunca, tengo que hacer realidad aquello que me ha perseguido durante muchos años en mi vida, desde mi adolescencia y juventud. Y voluntariamente, racionalmente, decidí dar un paso adelante al cumplimiento con un sueño que es el que me persiguió durante muchos años, que durante un tiempo, insisto, se había esfumado, ¿no? Y ahí fue cuando decidí arriesgar, actuar. A mí me gusta mucho hablar de arriesgar, actuar, insistir para el cumplimiento de sueños, y es cuando di el paso adelante a cumplir con el gran sueño de mi vida, que era dar la vuelta al mundo. A mí solamente la idea de algún día poder dar la vuelta al mundo mantuvo esa llama viva, que luego se convirtió en un gran fuego de hacerlo realidad, ¿no? De hacer algo que me iba a suponer un gran esfuerzo, pero que sabía que me iba a llenar de una ilusión y una pasión increíble por la vida y por la vida de los demás, porque cuando das la vuelta al mundo te nutres de la vida de los demás, de la gente que te vas encontrando en el camino. Oye, Jacobo, ¿qué aprendiste o cuáles son, ¿no? A lo mejor 2, 3 aprendizajes de ese ver mundo, ¿no? Porque Sí. yo pienso que hay mucha gente que está en muchos sitios pero no ve mundo, Sí. ¿no? O sea, pues porque va a lo mejor casi con una idea prefijada, pero entiendo que tú justo vas pues para nutrirte Sí. y poder compartir. ¿Cuáles son esas 2 o 3 cosas que después han ido contigo el resto de tus días? Son muchísimas, a ver si consigo resumirlas. Viajar como viajé yo durante 15 meses por todo el mundo con una mochila y sin volver a casa es un viaje interior. Es verdad que mi pasaporte está lleno de sellos, te puedes imaginar, ¿no? Un pasaporte que estreno el día que salgo y que el último sello se pone en el último destino antes de volver a Madrid. Pero es un viaje interior. Es un viaje que te enseña muchísimas cosas. Si me dices 3 o 4, yo diría que en mí cambió el concepto del ser humano,
sin entrar en grandes filosofías, yo salí un poco descreído del ser humano, lo que vemos en los medios de comunicación, lo que vemos incluso en nuestra sociedad, en la calle a veces, de la agresividad, del egoísmo, del individualismo. En el fondo te das cuenta cuando sales al mundo que el mundo está lleno de gente buena. Y yo creo que el mundo se sostiene porque hay mucha más gente buena que mala. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y de eso te das cuenta cuando te lanzas al mundo, estás en una cultura distinta a la tuya. Eres distinto a los demás porque en África se nota que eres distinto, en Oriente se nota que eres distinto. Y la gente te abre sus brazos para invitarte a su casa a comer o a ayudarte como pueda, ¿no? Te das cuenta que el ser humano es en realidad una fuente de bondad, no todo el ser humano, pero que como esencia, Sí. y la gente está dispuesta a ayudar a otros cuando ven que lo necesitan. Otra cosa que aprendí es la capacidad que tenemos de cumplir nuestros sueños, hablando de sueños. Es decir, estás durmiendo sentado y sales a dar la vuelta al mundo, no sabes muy bien cuánto tiempo va a durar, pero cuando vuelves 15 meses después, te das cuenta de dos cosas. Uno, qué capacidad tenemos de romper nuestros límites, porque salir con una espondilitis y una mochila en el mundo no es fácil. Y dos, en el momento en el que abres otra vez la puerta de tu casa, te das cuenta de dónde está tu hogar. Esto es muy bonito. Es muy bonito darte cuenta que 15 meses después llegas a tu casa y dices, este es mi hogar. Tengo claro que he vivido una aventura increíble, llena de experiencias, llena de personas que se han acercado y con las que he compartido, de ilusión diaria, pero mi hogar está aquí. Y eso te hace fuerte, te hace sentir que tu base está muy bien estructurada, ¿no? Que es sólida, y eso te ayuda a seguir adelante en tu vida, en el futuro. Otra cosa que me gusta llevar al mundo de la empresa, te enseña a negociar, te enseña a administrar. Yo iba con un presupuesto, esto es muy poco filosófico y muy poco... Pero bueno, también tiene su punto, ¿no? Tú vas con un presupuesto y yo pensé, mi vuelta al mundo durará lo que dure el último dólar, no había euros todavía, en el bolsillo. Entonces me obligaba, si quería viajar mucho tiempo, a administrar bien el presupuesto que tenía. Y te das cuenta de cuánto nos sobra, es decir, la cantidad de gastos que habitualmente tenemos y cantidad de dinero que gastamos en cosas que en realidad no nos hace falta, que se puede vivir con mucho menos. Para que te hagas una idea, salí con una mochila que pasaba 12 kilos y volví con una mochila que pasaba 2 kilos. Fui dejando cosas en el camino. ¿Te las vendiste? No, las regalé. No, mi último destino fue África y ahí regalé muchas cosas en distintas misiones que visité y demás. Pero te das cuenta que en el fondo nos sobra mucho más de lo que creemos, que podemos vivir con mucho menos y que tenemos una enorme capacidad de estirar al máximo lo que tenemos. En mi caso, el presupuesto con el que salía de viaje, ¿no? Eso es una habilidad que lo he llevado a mi mundo para seguir administrando presupuestos en empresas por cuenta ajena, incluso mi propio presupuesto ahora que trabajo para mí mismo, ¿no? Entonces, para llevarlo a dos cosas de la empresa, gestión de personas desde tu emoción hacia las personas, gestión de recursos desde lo que te dan para que lo optimices, ¿no? Oye, y ya que habías aprendido a soñar, seguiste soñando y de repente se te ocurre que quieres cruzar el estrecho de Gibraltar a nado, ¿no? Sí. O sea, esto es una locura para cualquier persona, pero más para una persona que tiene una limitación crónica. ¿Por qué ese sueño y qué has aprendido una vez más? O sea, ¿cómo se gesta ese sueño? Pues ese sueño nace casi por impulso. Yo de los 28 a los 40 años no hice un minuto de deporte. Tardaba 10 minutos en salir de la cama, 8 minutos en salir del coche, dormía sentado. Tenía un dolor que, te puedes imaginar que lo último que quería era hacer deporte, poner mi cuerpo más a prueba de lo que ya estaba. Un día a los 40 años, después de una insistencia de un amigo, tienes que nadar, es muy bueno para las articulaciones. Alguien con espondilitis anquilosante tiene que mover sus articulaciones para evitar que se anquilosen. Un día cualquiera del mes de febrero, en Madrid, me voy a una piscina y nado 400 metros. Y eso muy interesante, me mete en el mundo de la natación. Nadar un día sí, 7 no, pero por lo menos poder romper mis barreras mentales. Nunca más vas a hacer deporte, me dije a mí mismo durante 12 años. Ese día me di cuenta que podía nadar 400 metros. Metí en la rutina la natación y 4 años más tarde, cuando ya la natación formaba parte de mi vida, de una forma caótica, pero ya formaba parte de mi vida, y además veía que crecía en metros, acabé nadando 1000 metros. Pensé, ¿por qué no construir, por qué no intentar que desde la natación hacer algo grande que pueda suponer una palabra de aliento? Si quieres un ejemplo, a mí no me gusta decir que soy un ejemplo, pero una pequeña inspiración a otras personas que tienen su propio dolor físico o mental, ¿no? El dolor no es solo físico. Y después de un comentario de lo más impulsivo de mi hermana,
un amigo suyo había cruzado el estrecho de Gibraltar un mes antes. Esto es 4 años después de yo empezar a nadar. Dije, pues si puede él, puedo yo. Es una persona que no es un nadador profesional, de hecho se dedica al mundo de las finanzas, donde hay mucho estrés, pero él saca saca tiempo para entrenar, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y, y de la noche a la mañana decidí asumir este reto y empezaron a dar 6 horas al día, 2 horas al día, 5 días a la semana, 6.000 metros al día. Pasé de nadar 1.000 metros a 6.000 metros, un día cada 7 días a 5 días a la semana. Pero sobre todo porque esto me enseñó que aquí lo que importa de verdad es el compromiso. ¿Cuánto estás dispuesto a dejarte en el camino para cumplir algo, con un reto, que te haga feliz? Y si te comprometes contigo mismo, es muy difícil fallarte si te quieres, si te crees, si te valoras, si crees que tu camino está lleno de excusas que tienes que ir salvando y eres firme en eso. Pero aquí se incluye otro ingrediente todavía mucho más importante, y es el compromiso con los demás. En el camino a los entrenamientos, antes de cruzar el estrecho de Gibraltar, me di cuenta que esto cobraría mucho más valor si se hace para ayudar a otras personas. Desde entonces todos mis retos son solidarios. Ahí encontré ese secreto, esa fórmula. El estrecho de Gibraltar lo compartí con la Fundación Síndrome de Down de Madrid, y todo lo que obtuve de financiación y de patrocinios, de gente que no me conoce, de gente que sí me conoce. Todo se lo di a esta fundación para que ellos hicieran algo, un proyecto con chicos y con chicas con síndrome de Down. Ese punto de inflexión es casi lo más importante. Y ya no estoy comprometido conmigo, con mi dolor, con mi capacidad de superación, ahora estoy comprometido con otros. Ahora la mirada está puesta en otros. El valor está en los demás y no en mí. A mí me encanta acercarme a las empresas, ir a empresas y decir, tu valor eres tú, pero sobre todo aquello que puedes hacer por los que te acompañan en la consecución de una meta común, ¿no? En este caso, el valor de mi reto ya no estaba solo en un espondilítico que intentaba cruzar el estrecho de Gibraltar, sino en personas con síndrome de Down a quienes puedes ayudar desde tus miedos y tu propia adversidad, ¿no? Esa fórmula hizo que funcionase todo muy bien. Es verdad que tuve que dedicar muchas horas a entrenar. Es un camino en el que aprendí muchas cosas: el esfuerzo, el sacrificio, la pasión por las cosas, la ilusión, el tirarte una vez más al agua, y esto lo puedes llevar fuera del agua, agotado el día anterior. Esto nos pasa a todos, en el ciclo que vivimos, en la rutina, en la velocidad en la que vivimos, en el estrés en el que vivimos. ¿Cómo puedo aguantar un día más una situación determinada en mi empresa, un cliente, un proveedor, pues te toca tirarte al agua ese día, ¿no? A mí esto me lo enseñó, tirarme al agua absolutamente agotado día tras día tras día, para un día intentar hacer realidad este sueño. Cuando te tiras al agua para hacer el estrecho de Gibraltar, después de 18 meses entrenados, 1.200 kilómetros entrenados, llega el momento de la verdad, es el momento en el que te pones a prueba. Pero no es en el momento en el que tienes que dudar, el trabajo está hecho, es el momento de disfrutar. Y es en el momento en el que yo nadé, camino a Marruecos, rumbo a Marruecos, pero con una sonrisa durante un sufrimiento de unas horas, porque es un mar muy movido, muchas corrientes, hay mucha fauna. La parte mental tienes que gestionarla muy bien, no te tienes que preocupar porque sabes que hay tiburones debajo, ¿no? A 800 metros, el estrecho es muy hondo. Entonces tienes que aprender a gestionar también la parte más mental, ¿no? Tu tranquilidad, el sosiego, tu paz interior. Todo esto me lo ha enseñado el deporte. Oye, en algún momento mencionas que estos retos para ti en el fondo son como un juego, ¿no? O sea, Sí. que digas, ¿qué podemos aprender de ese juego para la vida? Porque luego la vida al final también nos presenta muchos retos, ¿no? Es que yo creo que a veces miramos a la vida con demasiado, y te voy a decir esta palabra a propósito, anquilosamiento. Somos demasiado serios ante la vida. La vida es algo serio, por supuesto. Pero cosas importantes, realmente importantes, que no tengan solución, realmente relevantes en nuestra vida, hay muy pocas. Y a veces nos tomamos demasiado a pecho cosas que no son tan importantes, que si recordamos aquello que nos preocupaba de una forma inmensa hace 20 años, ahora probablemente las tendremos en su sitio y pensaremos, qué tontería, cuánto me preocupaba entonces de algo que en realidad no era tan importante. Esto seguiremos haciéndolo siempre, hasta el día que nos vayamos, ¿no? Entonces, me gusta meter la idea de que la vida hay ciertas cosas de la vida que son un juego. O que hay que asumirlas o afrontarlas como si fueran un juego, con responsabilidad. No te digo de una forma irresponsable, porque a veces jugamos a cosas y... Bueno, no, con responsabilidad, pero entendiendo que no es
tan relevante. Para mí la gestión de mi enfermedad a veces la he tomado como un juego, me he reído de mí mismo, me he provocado a la hora de hacer algo que a lo mejor pensaba que no podía. Y cuando tienes enfrente un mar inmenso y todo lo que te digo, todos los condicionantes de cruzar el estrecho de Gibraltar, no puedes pensar en la parte más estresante que te lleva a tirarte al agua. Juega con las olas, hay olas que vienen de lado, de vez en cuando vienen de frente, juega, surfea las olas, sonríe para adentro, piensa, adopta la actitud de pensar que lo estás pasando bien y no que es un tormento cada abrazada que das porque vas contracorriente. Si de repente ves que vas avanzando menos, como en la vida, que a veces avanzamos más y a veces menos, plantéatelo como un pequeño reto que te está planteando ese momento, sonríe, ríete, saca adelante tus habilidades, en mi caso es todos los meses de entrenamiento, y aventúrate a hacerlo, ¿no? En ese sentido hablo de cruzar el estrecho de Gibraltar y otros retos que he hecho como un juego, como algo que tiene que ser casi hasta lúdico, y no qué horror, hoy me voy a tirar, qué pasará si, cuál será mi reacción cuando... Y a veces el 95% de las cosas malas que pensamos que nos va a pasar no pasan, ¿no? El otro 5 sí, pero ya tendremos los recursos para gestionarlos. Es un poco eso. No te centres en aquello que puede pasar, que no pasa, sino en disfrutar del momento que estás viviendo. Y en general los recursos para que cuando eso pase, ¿no?, podamos afrontarlo. Exactamente. Y podamos... Sí. Pero Jacobo, tú atraviesas el estrecho de Gibraltar, pero luego decides que la siguiente vez quieres ir y volver, ¿no? O sea... Sí, hay uno antes que eso. Yo toco el estrecho de Gibraltar, es uno de los momentos más felices de mi vida, porque esto te lo cuento en un minuto, pero estoy 18 meses preparándolo. Y en el camino de esos 18 meses hay muchos momentos de duda. ¿Seré capaz? ¿Tendrá sentido? ¿Valdrá para algo? ¿Estaré perdiendo mi tiempo? Tú para cruzar el estrecho de Gibraltar y dedicar tantos meses de preparación sacrificas muchas cosas. Horas que podrías dedicar a otras cosas porque estás dedicando a tu entrenamiento y a hacer benéfico, solidario tu reto. Es un camino lleno de regalos, pero también de mucha responsabilidad y a veces de preocupaciones, ¿no? Tocas el estrecho de Gibraltar, eres inmensamente feliz porque es el minuto en el que dices todo ha tenido sentido. Repito, por los chicos con síndrome de Down, por supuesto, pero también desde tu esfuerzo. Vuelves a Madrid, sabes, te das cuenta que el límite lo pones tú. Nosotros tenemos la capacidad de poner nuestro límite más allá de donde está. Esto lo digo a todos los seres humanos, porque normalmente, a menos que nos hayamos puesto a prueba en algún momento de nuestra vida, nuestro límite siempre está más allá de lo que pensamos, siempre. Esto lo certifico yo. Vuelvo a Madrid y justo en ese momento, un mes más tarde, me diagnostican un cáncer. La vida me dice, esto no es un camino de rosas, pero es que a mí nadie me ha dicho nunca que la vida sea un camino de rosas. La vida tiene sus altibajos, en los altos celebramos y en los bajos aprendemos y nos hacemos fuerte. Y ahí, desde la gestión del tumor, no me quiero extender en esto, es donde nace la idea de, una vez que esté recuperado el tumor, hacer un reto que tenga que ver con la parte solidaria tenga que ver con niños con cáncer y si la vida me lo pone difícil, yo intentaré hacer un reto más difícil todavía que el estrecho de Gibraltar. Y por eso me preparé para cruzar el canal de Menorca. Fui la novena persona en cruzar los 40 kilómetros que separan Mallorca y Menorca. Un año de entrenamiento. Esta vez tuve la suerte de que 2 nadadores se sumaran al reto, trabajo en equipo, con todo lo que se supone. Y entre los 3 y mucha más gente que se fue uniendo de forma solidaria, pudimos levantar una beca de investigación que se ha desarrollado durante 2 años en el Hospital de la Paz para intentar curar la leucemia infantil. Me gusta mucho referirme a esto porque la vida te lo pone más difícil todavía, tú intentas hacer algo que te haga saber o ver o creer que te puedes superar todavía un poco más. Pero el sentido no está solo en eso, el sentido real está en cómo de útil puedes hacer o cómo de útil puedes convertir tu adversidad, tus miedos, tu transformación, tu cambio en ayudar a otros, en este caso a niños con cáncer y a sus familias, ¿no? Todo este camino de dolor, de limitación, si lo aderezas con que tu dolor sea útil para otros, lo conviertes en una oportunidad, que es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Mucho de esto lo he aprendido en mi mundo de las multinacionales, o sea, cómo se genera, cómo se crea, cómo se lleva a cabo un reto, no me lo he inventado, he hecho copy-paste casi con lo que he aprendido en los 25 años que trabajo para empresas. Tú lo que aprendes en las multinacionales lo llevas a la vida, pero lo que has aprendido en la vida lo has llevado a la multinacional, ¿no? O sea, que hay como
un Eso feedback es. positivo, un círculo, digamos, virtuoso Eso que es. realmente ha sido... Es un poco así, no son departamentos estancos, tú eres uno, cuánto has aprendido de uno, cuánto has aprendido de otro para mostrar tu mejor versión, quizá la más útil o la más productiva, desde hacer converger tus dos mundos, ¿no? Ujú, Tengo la suerte de poderlo hacer. ujú. Después del canal de Menorca, para responder a tu pregunta, intentamos los mismos tres nadadores hacer el estrecho ida y vuelta. Mismo objetivo, levantar una beca de investigación para la Fundación 1 entre 100.000 en su lucha por acabar con la leucemia infantil. Y el estrecho era ida y vuelta. Fíjate que conseguimos la ida, es decir, para mí mi segundo estrecho, pero no la vuelta. Ujú. Pero sí conseguimos levantar la segunda beca de investigación, esta vez para el Hospital San Juan de Dios en Barcelona. La no consecución de la vuelta fue muy interesante, fue muy frustrante. En el momento en que no consigues, te subes al barco de apoyo y te devuelve a Tarifa al barco de apoyo, sabiendo que algo que te ha costado un año entero entrenar, dar cuerpo, preparar, no lo has conseguido. ¿Hubo Es circunstancias un externas fracaso. que se sumaron a esto o porque en Sí, aquel momento pero si me empiezo a no te... referir a circunstancias externas, buscaría excusas. No hay Vale. excusa. No era Ujú, el momento de hacerlo, no lo hice. El equipo no estaba tan engrasado como el reto anterior, el año anterior. Estábamos en general los tres nadadores más cansados. Ten en cuenta que es un año más de entrenamiento por ujú. encima del ya. Cada uno llevó al agua en ese momento sus preocupaciones más personales, cambio de trabajo, el nacimiento, preocupación y alegría, pero responsabilidades, el nacimiento de un hijo. Bueno, hubo ciertos ingredientes que son muy interesantes profundizar porque son los que hacen que el equipo esté consolidado, engrasado o no sea un equipo tan fuerte como para conseguir una meta de este tipo, ¿no? Esto también me gusta llevarlo al mundo de las organizaciones, ¿no? Lo importante que es el trabajo en equipo y cómo engrasar bien a un equipo. Eh, el caso es que yo no busqué excusas desde no conseguirlo. Es más, gracias a no conseguirlo aprendí mucho sobre cómo gestionas un fracaso. ¿Y cómo lo gestionas? Danos alguna clave Pues porque esto todos nos enfrentamos, no diría en algún momento de la vida, sino en muchos momentos de la vida. hay muchas claves. Hay una clave que es esencial, que es la humildad. Si eres humilde ante tu fracaso, sabes, automáticamente identificas o reconoces que has hecho algo mal. Algo mal hecho yo para no cruzar el estrecho ida y vuelta. O entreno menos de la cuenta, o mi capacidad mental no estaba a la altura. Es verdad que juegas con imponderables. De repente hay menos visibilidad, más Mm, corrientes. mm, mm, Pero mm. eso ya lo sabes, porque ya has hecho otros retos en el mar. Quiero decir, ya sabes nadar con aguas, ¿no?, turbulentas, de alguna Sí, manera. sí. Entonces, para eso estás preparado. Si no lo consigues, algo no has gestionado sobre ti que tendrías que gestionar. Pero si eres humilde, empiezas a identificar, pues he hecho esto que no está tan bien como pensaba, a lo mejor a esto no he tenido, no he observado esta circunstancia que tenía que haberla observado en más detalle y con más responsabilidad, muchas cosas. Em, pero sobre todo, aprendes que gracias a Dios no conseguimos todo lo que nos planteamos en la vida. Y que es un regalo no conseguir. A mí, desde entonces he creado todo un seminario sobre gestión del fracaso, que es lo que me llevó al mundo de la docencia, donde ahora también estoy. Y en este seminario comparto muchas cosas sobre qué oportunidad tenemos cuando fracasamos. En realidad el fracaso no existe. No me quiero meter en esto, pero solo eres fracasado cuando piensas que eres fracasado y dices, no lo intento una vez más, ¿no? Fracasa solo el que tira la toalla. Ujú. Pero, por contra, cuando erras o cuando no consigues, cuando hierras, perdón, Sí, hierras sí, y sí, sí, no erras, hierras Ujú. y cuando no consigues algo importante en tu vida, te das cuenta de la lección que hay detrás. Cómo, cómo, em, cómo volver a trabajar aquello que no has trabajado lo suficiente que te ha llevado a no tener Ujú. éxito en eso, ¿no? Ujú. Em, O sea, hay que que ser realmente, ¿no? Esto que constante. dicen los investigadores del locus of control, ¿no? Que al final tú eres el dueño de tus acciones y que no podemos estar constantemente pues, pensando que es el entorno el que nos impide conseguir nuestros Totalmente. sueños o nuestras ilusiones. Somos responsables de nuestra participación, si es individualmente con nosotros mismos, si es en equipo, en la sociedad, en nuestro rol, cuál es nuestro rol dentro de un equipo
y sacar el máximo posible de ese rol y hacer incluso que nuestro rol influya en positivo en el rol en la responsabilidad de otros, ¿no? Pero yo jamás, fíjate, desde el primer día que me diagnosticaron la enfermedad hasta las veces que he conseguido mis retos y los que no he conseguido mis retos, jamás he pedido explicaciones a nadie. Nunca, jamás. He dicho, este es mi camino, me toca a mí gestionarlo, no solo, acompañado, pero ¿por qué echar balones fuera y la culpa a los demás? En realidad, esto no es cuestión de culpa, es cuestión de pulir aquello que no has hecho bien y tienes la oportunidad de volver a hacer en el futuro, ¿no? Hablabas de esta clave de la humildad y es una clave que en el liderazgo se habla muchísimo, ¿no? Pues que el líder ha de ser humilde, pero luego la realidad es que en general muchas de las actitudes que vemos en nuestro entorno pues no denotan esa humildad, ese ser capaz de asumir los propios errores, ser capaz de asumir las limitaciones, el decir me he equivocado, ¿no? ¿Cuáles son tus claves realmente pues para desarrollar esa humildad, para tener la capacidad de decir esto lo he hecho mal, ¿no? y asumo las consecuencias? Bueno, te he hablado de la vulnerabilidad, sé que soy vulnerable y en la receta de ser vulnerable sé que puedo fallar, que no soy perfecto. La no búsqueda de la perfección, se habla mucho de la búsqueda de la excelencia, pero incluso en la búsqueda de la excelencia puedes fallar en el camino hasta que te conviertes o conviertes algo en excelente. Tener los pies en la tierra, ser consciente de que el ser humano no es perfecto, que la perfección no existe y que es un poco absurdo buscar la perfección. Y dentro de la imperfección del ser humano está el fallar, naturalizar tu capacidad de fallar, ¿no? Pero también hay otro secreto importante y es no tener vergüenza de compartir cuando has hecho algo mal. Cuando lo compartes, lo que estás haciendo es acercar a los demás a aquello que has hecho mal, a veces para que te ayuden a corregirlo, a veces para corregirlo tú solo, desde el apoyo de otros también, pero en la distancia. Pero como he dicho antes, es muy importante tener la capacidad del primer paso tú a corregir aquello que no te ha llevado a ser exitoso, ¿no? Y para eso hace falta mucha formación, hace falta una actitud determinada, es decir, alejarte lo más posible, sentirte el mejor, que te aleje ser vanidoso o prepotente. Yo no puedo ir por el mundo diciendo he sido el noveno en cruzar el canal de Menorca y pensar que los demás, incluso los que nadan muy mal, sean... No, cada uno tiene sus limitaciones, pero estos que nadan muy mal, probablemente en otros terrenos me sacan 1000 vueltas. Entonces, es cuestión de bajar un poco a la tierra, ¿no? De ser consciente de que en realidad, aunque nuestros límites están más allá de donde pensamos, flaqueamos por muchos sitios, ¿no? Y a veces esos momentos de flaqueza son los que nos llevan a no conseguir un gran reto. Lo importante es identificarlo y poner lo que hay que poner para corregirlo, en lugar de intentar alejarnos por miedo. Muchas veces el no compartir un error o un fracaso es producto de nuestro miedo, cómo nos van a mirar, cómo nos van a juzgar, cómo nos van a señalar. Otra parte importante a la hora de gestionar tus fracasos es no ser rehén de lo que los demás piensan, ¿no? Muchas veces no empezamos o dejamos de hacer cosas importantes en nuestras vidas por nuestro diálogo interior negativo, y a ese diálogo interior negativo nos llega la pregunta: ¿qué pensarán de mí si voy a fallar? Yo siempre digo, esta es la primera frase que tenemos que quitar de nuestra mente cuando queramos empezar algo que asumimos que va a ser algo difícil, ¿no? No ser tanto rehenes de lo que piensan los demás de nosotros al fallar, sino de qué pensamos de nosotros mismos en cuanto a nuestras posibilidades de conseguir algo grande. Hace un ratito te has referido a que en un momento dado alguien te habla, oye, quizás en el futuro tengas que ir en silla de ruedas y por lo tanto es una espada de Damocles que tienes encima de tu cabeza, pero todos tenemos espadas de Damocles, ¿no? Sí. Pues porque a todos pues puedes ir cualquier día al doctor o puedes ir y te dice que tienes una enfermedad o lo que sea, Sí. ¿no? O pasas por la calle y se te cae una maceta en la cabeza, es que da igual. ¿Cómo no, porque es verdad que vivimos en un entorno en el que decimos, es que vivimos en un entorno muy inestable, muy inseguro, tanto social, económica, políticamente, incluso tecnológicamente, muchísimo. ¿Cómo vivir con esa incertidumbre y que no nos aplaste, sino que la convirtamos en, bueno, pues vamos a convivir con ello y a sacar lo mejor de esa situación? Sabes que eres humano, sabes que no eres perfecto, tu pasado, o sea, tu experiencia y la experiencia de muchas generaciones atrás te demuestran, te enseñan que hay muchos momentos en la vida en que nos van a pasar cosas que no nos gustan,
pero aquí hay algo fundamental que es pulir tu actitud. Yo creo que mucho en la vida depende con qué actitud nos movemos por la vida. El, bueno, fíjate, Viktor Frankl en su libro El hombre en busca de sentido, que para mí es uno de mis libros de cabecera, dice, la última de las circunstancias, la última de las libertades que se le puede arrebatar al ser humano es la actitud con la que asume el gestionar las circunstancias hasta las más adversas, ¿no? Si cuando eres consciente de eso, cuando eres consciente de que te van a pasar muchas cosas, tú no controlas, no tenemos la bola de cristal. Vivimos inmersos en la incertidumbre desde el día en el que hemos nacido y nadie nos ha enseñado esto. Yo no sé lo que va a pasar el próximo minuto, pero es que no lo he sabido nunca, desde que tenía un mes o días. Y va a ser igual el resto de mi vida. Si partes de esa base, ¿sabes? Y aprendes a gestionar tu incertidumbre aceptando aquello, sabiendo que vas a tener que aceptar aquello que te va a venir, a veces te va a coger por sorpresa. Entonces empiezas a estar preparado para ello, ¿no? Si sabes que tienes que pulir tu actitud frente a las cosas malas y buenas que te van a pasar, pero introduces en tu vida una palabra que es fundamental, que es la aceptación, tu vida cambia. Normalmente cuando nos pasa algo que no nos gusta, o cuando vivimos inmersos en el miedo por la incertidumbre de lo que va a pasar, nuestra mente pasa por distintos estadios, ¿no? Negación, esto es muy de coach y muy de cómo atravesar un duelo. Negación, tristeza, frustración, pero llega un momento en el que cuando aceptas todo esto cambia y se convierte en una oportunidad. Pues la vida es exactamente igual. A mí me dan miedo cosas que me vayan a pasar en el futuro, sí, pero me dan miedo sobre todo cosas que le vayan a pasar a seres queridos, mucho más que a mí. Porque yo estoy en control, creo que estoy en control de la reacción que pueda tener ante cualquier cosa que me pueda pasar personalmente. Si tengo las herramientas para solucionarlo, las usaré. Si no las tengo, tendré que aprenderlas o ocuparme de que otros me ayuden, ¿no? Es un poco eso, saber que la vida es incierta y que cuanto más formado estés, cuanto más pulida tengas tu actitud, cuanto más seguro estés de que en la vida sí o sí te van a pasar cosas malas, más preparado estarás para afrontarlas en el futuro. Asumirlas, no digo con una sonrisa como si fuera un juego, que es lo que hemos hablado antes, pero con la necesidad de tener que aceptar cosas que no nos gustan. Y cuando hablo de dolor, hay muchas personas que me dicen, dolor, lo llevas al dolor físico, ni mucho menos. Para mí el dolor es dolor emocional, dolor por la pérdida de un ser querido, dolor por una crisis, porque me han hecho de mi trabajo. Hay muchos tipos de dolor, que en realidad es la manifestación de esa incertidumbre de la que somos rehenes durante muchos momentos en nuestra vida. Y te das cuenta cuando te toca gestionar eso, que tienes más habilidades de las que pensabas para gestionar eso, que tienes más herramientas de las que pensabas para gestionar eso. Es más, yo me di cuenta cuando me diagnosticaron un tumor, antes del tumor jamás pensaría que podría gestionar un tumor como lo hice. Una vez fui diagnosticado, me di cuenta que tenía las habilidades para gestionar como pude ese tumor, desde luego acompañado de muchas personas, ¿no? Pero esas herramientas las tenemos y si no tenemos que prepararnos para tenerlas, ¿no? Para que un día cuando el mar, ningún mar en calma hizo un experto marinero. Y esto es así en nuestras vidas. Pues al final la experiencia te la da aquellos momentos de dificultad en los que la vida te mete, ¿no? Asúmelo. Jacobo, acabas de mencionar que todo este viaje o todos estos distintos viajes, ¿no?, de los que hemos ido hablando, ¿no?, pues quizás de aprender a vivir, a abrazar el dolor pues en distintas fases, estos retos, estos sueños, este trabajo, lo has hecho acompañado, ¿no? Sí. O sea, no vas, a lo mejor el viaje que hiciste de mochilero lo hiciste solo, pero luego has hecho este viaje de la vida acompañado. Cuéntanos qué papel juega en tu vida la familia, o también es verdad que por otra parte nunca has querido formar parte quizás de ese network de personas que comparten tu misma enfermedad, pero sin embargo siempre has estado acompañado, ¿no? ¿Qué importancia tiene esto en toda tu vida? Total, prioritaria. Es verdad que yo no he formado parte de asociaciones de gente con espondilitis, pero me he acercado a todas las que me han llamado para poder, desde mi caso, desde mi experiencia, motivar, ¿no? Y tengo la gran suerte de que recibo mensajes de vuelta de gente con espondilitis, incluso otras enfermedades, con comentarios muy motivadores e incluso muy emocionantes. Para eso sirve tener espondilitis, para poder ayudar a otros que también la tienen y están en el momento de debilidad, de incerteza, de miedo, ¿no? Entonces para mí acompañar a estas personas, incluso verme acompañado de estas personas, no desde una organización, sino como personas, es fundamental.
pero aquí hay un escalón todavía más importante, que es mi familia, mis amigos, mi entorno más próximo. Yo creo que soy como soy. Yo me he formado desde luego en la sociedad, en la universidad, en el colegio, pero sobre todo en mi casa, ¿no? Yo creo que la fuente primordial de formación de un ser humano, en todos los aspectos, cultural, emocional, espiritual, es tu casa. Y yo he tenido la suerte de pertenecer a un entorno, a una familia que es sobresaliente en todos los aspectos, en cuanto a generosidad, en cuanto a ejemplo, en cuanto a trabajo, en cuanto a cariño, en cuanto a ofrecer oportunidades, ¿no? Es verdad, dicho esto, que hay veces que te da cierto reparo compartir según qué cosas, porque no quieres hacer daño a aquellos que sabes que te quieren y a quien tú quieres. Cuando me diagnosticaron el tumor me costó mucho sentarme con los seres más queridos para decirles tengo un tumor, ¿no? Pero su ayuda, su apoyo, su mano ha sido fundamental en la gestión posterior, ¿no? Una vez que ya se sabe, pues están ahí y son, yo creo que la energía fundamental que he tenido para seguir adelante, tanto en la gestión de la adversidad como en la consecución de retos, ¿no? Una sonrisa, no hace falta tampoco hacer grandes aspavientos, ¿no? Una sonrisa cuando has conseguido algo importante, un abrazo, una palabra de aliento. A veces una limitación, cuidado con esto que vas mal por aquí, ¿no? Se hace fundamental. Y cuando todo eso te lo ofrece gente en quien confías, porque confías desde hace muchos años y te han demostrado que son personas dignas de tu confianza, el regalo es máximo, ¿no? Oye, Jacobo, ya para ir acabando, ¿te quedan retos en la vida? Muchos. Sí, muchos. Fíjate, me quedan retos porque me quedan sueños y me quedan sueños porque me quedan retos. Yo no, para mí es lo mismo. Yo creo que si de repente dijera no tengo más retos que cumplir en mi vida se apagaría, no se apagaría, se volvería un poquito más gris, ¿no? Sí me quedan retos, me queda seguir viajando, me queda seguir ofreciendo lo que pueda ofrecer y aportando lo que pueda ofrecer en esta sociedad a través de las personas o de empresas, me queda seguir cumpliendo con retos en el mar, quizás no tan demandantes o sofisticados como los que he hecho porque la edad pesa, suma. Me queda el reto de seguir sonriendo cada mañana, me queda el reto de seguir agradeciendo cada mañana en la que despierto, no de forma impostada, sino sintiéndolo de verdad por la oportunidad que supone el vivir, y el agradecimiento a las personas que hacen que tu vida sea mejor, ¿no? Y también el agradecimiento a la posibilidad que la vida te da de tú intentar hacer la vida a los otros mejor. ¿Cómo no va a haber retos en nuestras vidas si cada mañana es una oportunidad para sumar en otros? Cada mañana es un reto. Y yo quiero, creo y espero poder seguir diciendo esto durante muchos años. Dios dirá, la vida nos dirá, pero mientras tanto me niego a vivir la vida de una forma descafeinada, apagada, y prefiero vivirla de una forma apasionada. Muy bien, pues bueno, muchísimas gracias, Jacobo. Todo un regalo para los que te escuchamos y a los que realmente, bueno, pues poder aprender de todas estas experiencias y luego aprender esto, ¿no? Que al final la vida es una y pues en lo que aprendemos en nuestra vida personal lo podemos trasladar a nuestros entornos profesionales y hacernos mejores personas, mejores empleados, mejores líderes y por lo tanto hacer de este mundo un lugar mejor para todos. Así que muchísimas gracias, Jacobo, Muchas por gracias, compartir. Mireia, a ti por traerme a tu espacio y por la conversación. Me ha encantado estar contigo. Gracias.